a intentar. Dice la Yom Yom, y esto lo cuenta el Rebbe anterior. Dijo mi padre, se refiere al Rebbe Rashab, en el Hasidut, el principio está enclavado en el final y el final en el principio. Siempre hay una relación entre el principio y el final. Y acá lo trae, este es el estado de Igulim, círculos, sin cabecera ni fin. Pero después de todo, lo primordial es el orden sistemático. O sea, a pesar de que no hay ni principio ni fin, de todas maneras tiene que haber un orden. El Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, Rabbi Israel Baal Shem Tov, era ordenado. El Mezrich Maggid, el alumno de Baal Shem Tov, Rabbi Dovber, el Maggid de Mezrich, ponía esmero en el orden. Y sigue diciéndole el Rebbe Rashab, y mi tatarabuelo, el Alter Rebbe, enseñó a los hasidim a ser ordenados. Ellos se perciben sus mamarim, cartas y melodías. O sea, cuando uno mira los mamarim del Alter Rebbe, uno va viendo, como dice en otro Ayom Yom, que primero los mamarim, los dichos del Alter Rebbe, las enseñanzas eran cortitas, y después con el correr del tiempo se fueron haciendo más y más largas y profundas a medida que los hasidim iban estudiando. Los hasidim que tenían un tiempo fijo para venir a Liozna y luego al Yadi, donde estaba el Alter Rebbe, no tenían permitido alterar el ciclo sin permiso del Rebbe. O sea, para poder ir a visitar al Rebbe había que tener permiso. Y esos permisos, ¿qué tal, Rabinovich? Rabinovich con B larga, ¿no? ¿O B corta? Bueno. Esto es por algo que estuvimos hablando a la mañana. Bueno, Buena memoria, buena memoria. así es. Cuando los hasidim que iban en determinada época del año no podían alternar el momento de ir. Para obtener un permiso debían dar un motivo. Ustedes saben, con respecto a esto, en general, había épocas cuando, yo cuento lo que vimos en lo del Rebbe, ¿no? Cada Hasid o cada Sheliach tenía momentos cuando iba a visitar al Rebbe. Había Shluchim que ya era medio demasiado. Cada vez que había un Fabrengen grande, cada vez que era un Fabrengen muy especial, se lo veía, que se tomaba un avión y se venía. ¿Qué tal, Marcelo, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, Hasidim que vivían, no estoy hablando de Hasidim que vivían en ciudades cercanas, Filadelfia, Boston, Detroit, ahí era más fácil venir. Pero de repente Hasidim que vivían en Europa, cada uno tenía los momentos cuando venía al Rebbe. Y algunos venían y se sabía, este viene siempre. Se encuentra de un Hasid, ya no vive, así que no quiero quemarlo. El hombre venía siempre, pero como era Hasid del Rebbe, entonces antes de venir, él pedía permiso, digamos, avisaba que venía. Una vez no avisó, no hizo a tiempo de avisar, no sé, por lo que sea, y se tomó el avión. Entonces llama y habla con el secretario personal del Rebbe. Entonces le dice, le pide permiso, pero no le quería decir que ya había llegado a Nueva York. Estaba en el aeropuerto. Pero le quedaba feo decir, Raúl Jodakov, estoy en el aeropuerto, pido permiso para ir. Lo dijo así en forma general, pido permiso para ir. Entonces el Raúl Jodakov le dijo, ¿sabes qué? Esta vez no vengas. Entonces cuenta que se tomó el avión y se volvió. O sea, ni estuvo, ¿no? Porque hay que cumplir. Y después también estaban los rabinos.
los shluchim rabinos, que hoy en día también los hay, que son rabinos de comunidades. ¿Qué quiere decir? Que son los que responden, no solamente rabinos para organizar actividades, sino rabinos para contestar preguntas. Entonces, ¿cuándo van los rabinos al Rebbe? Lo que se llaman los rabanim. Los rabanim van al Rebbe en Shavuot. ¿Por qué? Para Pesach no pueden ir, porque en Pesach hay muchas sheilot, la gente tiene muchas preguntas, no se pueden ir de la comunidad. Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, también hay muchas preguntas para el de Rosh Hashanah, del shofar, si es kasher, si no es kasher, armar la sukkah, si se le cayó la sukkah, si esto, si lo otro. No es momento. ¿Cuándo es el Yom Tov que los rabanim iban al Rebbe? En Shavuot. Y el Rebbe, porque Shavuot no hay sheilot, no hay preguntas. ¿No es cierto? Es un Yom Tov más tranquilo en ese aspecto. Bueno, y después termina diciendo la Yom Yom, el Rebbe tenía un comité especial encabezado por su hermano Rabbi Yehuda Leib para manejar el orden entre los Hasidim. Había también otro comité encabezado por el Mittel Rebbe para dirigir a los Hasidim jóvenes. O sea que ya desde el Alter Rebbe ya había un orden de cómo había que conducirse y no era, y como dijimos antes, alguien quería viajar al Rebbe, tenía que pedir permiso y no podía cambiar la época que normalmente iba. Y si quería cambiar, tenía que haber un buen motivo. Para el final tengo un maíz que podemos decir, es un maíz del Rebbe que me llegó hoy, pero como se dice, un Balshemske maíz. Esos maíces que escuchábamos del Baal Shem Tov, ¿no es cierto? Que a veces uno dice, ¿serán verdad? ¿No serán verdad? Hasta tal punto, pero vamos a ver porque este es un maíz que tiene mucho testimonio. Ayer quedamos con la pregunta, hablamos mucho sobre la diferencia que había entre el momento que el Am Israel, que el pueblo de Israel sale de Egipto, y el momento que el pueblo de Israel estaba próximo a entrar a la tierra de Israel, donde tuvimos un hecho en común. ¿Cuál fue? Que no tenían agua. Entonces, en la primera ocasión, Hashem le dice a Moshe que le pegue a la piedra, que hay una piedra y tiene que pegarle. Y en la segunda ocasión, Hashem le dice que agarre el bastón, pero que le hable a la piedra. Entonces la pregunta, bueno, estuvimos analizando ayer cuál es la diferencia entre que cuando el pueblo salió de Egipto todavía era como un sur, como una roca, y a la roca había que moldearla, había que ablandarla, por eso había que pegarle. Y pegarle no se refiere que así también en la educación no quiere decir que hay que pegar, pero hay que ser más estricto en la disciplina cuando uno empieza a educar a los chicos. Después cuando los chicos van creciendo, ya uno no tiene que ser tan duro. Uno ya puede, fíjense, cuando uno está en el secundario, si uno tiene un buen profesor y tiene buena onda con el profesor en el secundario, ni que hablar en la universidad, no necesita poner disciplina. El diálogo mismo, los mismos alumnos quieren abrevar de las enseñanzas del profesor o profesora. Y lo mismo pasaba acá, después de 40 años no era necesario pegar la ultra disciplina que haya para el pueblo de Israel, sino alcanzaba con hablarles. Ya es como que estaban ya ablandados. Pero la realidad fue que la piedra se corrió y Moshe les quiso mostrar cómo son las cosas y terminó pegándole a la piedra y ahí salió el agua. Y la pregunta es, está bien, el pueblo hizo lo suyo, pero Moshe era Moshe Rabbeinu. ¿Cómo Moshe Rabbeinu pudo caer en esta falla o pequeña falla?
como explicamos otras veces, una pequeña manchita, un puntito en una camisa blanca, se nota. Ya hay que mandar a lavar. Si la camisa es negra u oscura, un puntito, una manchita, ni se nota. Moshe Rabbeinu era como la prenda blanca. Entonces, Moshe Rabbeinu, después de todo lo que trabajó y se bancó al pueblo de Israel, quedó afuera él con Aarón. Porque bueno, porque le habló, porque la realidad es que le habló a la piedra se corrió, hubo una confusión, después le pegó y la piedra empezó a salir el agua. Hay distintas explicaciones de esto, cómo Moshe pudo incurrir en esto. Una de ellas es del Ora Haim Akadosh, que él dice que Moshe pensó, ya que Hashem le dijo, agarrar el bastón y hablarle a la piedra, entendió que tenía que hablarle, pegarle, sino para qué le dijo agarrar el bastón. Pero el Rebbe trae algo donde vemos lo que es la entrega de un líder de Israel, lo que es un Rebbe, lo que es Moshe Rabbeinu. ¿Cuál era la enseñanza? La enseñanza era mostrar, así como una piedra, la piedra no tiene inteligencia, la piedra no habla, pero sin embargo, si uno le habla, cumple con la voluntad de Hashem, así también cuanto más aún las personas tienen que escuchar para cumplir con la voluntad de Hashem. Moshe sabía que si bien esto ya era la nueva generación, la generación que estaba próxima a entrar a Eretz Israel, a la tierra de Israel, pero dentro del pueblo siempre hay algunos que son más débiles, que pueden ser pecadores o un poco pecadores o algo así. Y Moshe pensó en ellos. Si yo le abro la piedra y la piedra va a darle el agua, entonces la piedra va a estar en una condición superior a este Yehudí. Y este Yehudí va a pasar vergüenza. Y en aras de que este Yehudí no pase vergüenza, ¿qué tal Eduardo de Wild? Para que este Yehudí no pase vergüenza, vale la pena que yo le pegue. Y bueno, yo voy a hacer el Mesirut Nefesh, voy a tener el sacrificio y me voy a bancar también todo el castigo que Hashem me va a dar, que en este caso era que no iba a entrar a la tierra de Israel, en aras de que un Yehudí no pase vergüenza. Miren lo maravilloso, lo fabuloso que es. Con respecto al tema anterior que habla la Parshá, voy a decirlo rápido, así no me falta el otro maíz que les prometí. No le prometí, pero Blineider. Cuando queremos entender, sí, entender lo inentendible, porque la mitzvah de la vaca roja que habla al principio de la Parshá es entender lo inentendible. Todo lo que son las leyes de Tumá y Tahará, pureza e impureza, es justamente lo que no entendemos. Ni Shlomo Amelech lo pudo entender, ni el rey Salomón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Pero alguna enseñanza tenemos que tener de todo. Y para entender esto, hay un maíz, una historia hermosa, que está traído, por ahí la escucharon, está traído muchas veces en el Talmud. Una historia muy conocida que se le cuentan a los chicos en el Heider, cuando empiezan a estudiar, se le cuenta esta historia. Resulta que vinieron una vez a Rabbi Eliezer y le pidieron a Rabbi Eliezer, queremos saber hasta cuánto es la mitzvah de Kibud Avaim, de honrar al padre y a la madre. Entonces, Rabbi Eliezer les contó así. Una vez en el templo, fueron a buscar, en el templo estaba el pectoral que usaba el Cohen Gadol. En el pectoral tenía 12 piedras. Una de las piedras se llama Yashfe, no me acuerdo ahora, no lo tengo acá. Después me voy a fijar y se lo voy a decir se los anoto, se lo digo para mañana.
faltaba la piedra Yashpe, una de las piedras preciosas que representa la tribu de Binyamin. Faltaba esta piedra, entonces había que ir a comprarla. Había un goy, un no judío, que vendía estas piedras. Entonces fueron y vivían en Ashkelon. Ellos estaban en Jerusalén, fueron a Ashkelon a comprar la piedra. Fueron a comprar la piedra. Entonces le dijeron, necesitamos una piedra así, de tal tamaño, que para poner en el pectoral, en el Hoshen Amishpat. Y bueno, negociaron el precio. Bueno, quedaron que van a pagar por la piedra 100.000 shkalim de plata, que era un valor importante. ¿Qué tal, Fail? Era un número importante. Bueno, Después te escucho. sí. Ah, bueno, no hay problema. Fueron bueno, el hombre, Leilun Ishvat David Ersh Ben Abraham. Ah, ¿es tu papá, Eduardo? ¿Es tu papá? Miseire. Ah, Miseire. Tuseide. Bueno, que tenga un luminoso Gan Eden. David Ersh Ben Abraham. Amén. Bueno, Gracias. el hombre tenía las piedras en una caja fuerte. Resulta que va a buscar la llave. ¿Y dónde estaba la llave? La llave la tenía el padre. Y el padre estaba durmiendo y se había acostado arriba de la llave, o sea, abajo de la almohada tenía la llave de la caja fuerte. Entonces el hombre no lo iba a despertar. Entonces vuelve con la gente del Bet HaMikdash y les dice, no le puedo vender la piedra. Entonces ellos le dicen, te damos 200.000 monedas de plata. No, 300.000. Llegaron hasta 500.000 y él le decía, no se la puedo vender. Y en eso escucha que el padre se despertó. Cuando el padre se despierta, va a la habitación, busca la llave, abre la caja fuerte, trae la piedra, le da la piedra. Ya la gente del Bet HaMikdash, ellos eran gente honesta, quedaron 500.000, le quieren pagar 500.000 monedas de plata. Dice, no, yo arreglé con ustedes 100.000, después el resto no, ustedes aumentaron, pero para mí con 100.000 estaba bien. Cuenta el Talmud que esa noche, él tuvo un sueño y le nació a este hombre una vaca roja. Como cuenta la parashá de la semana, que con la ceniza de la vaca roja, con esa ceniza se purificaba aquello que estaban impuros. Entonces dicen, ¿por qué? Pregunta el Talmud, ¿por qué tuvo el zehut tan grande de que la vaca roja, que en su corral, digamos, nazca una vaca tan importante? Entonces contesta, el Abat Israel, el amor el Kibut Abaem, el honrar a los padres era tan grande que se mereció que la vaca nazca de una de sus vacas. Pero después dicen que por el otro lado este hombre, ¿qué hizo? Cuando se murió el padre, la silla donde se sentaba el padre, él la acomodó toda, hizo una bodázara, hizo una idolatría de esa silla y después se arrodillaba a esa idolatría. Eso es algo malo, porque los goyim tampoco pueden hacer idolatría. Es uno de los 7 preceptos de Noah. Entonces, este goy se llamaba Baba Metina, así se llamaba este goy, este personaje. Entonces Rabbi Eliezer les dice, esta es la forma, hasta esta forma hay que honrar a los padres. Pero después el error de este hombre fue que, si bien recibió la vaca roja, después él hizo de la silla de su padre, hizo una idolatría. ¿Qué significa? Que él ahí perdió el rumbo. Porque hacer una idolatría de algo así es pensar en él mismo.
Él pensaba en lo que es bueno para él. Y para él era bueno pedirle a su padre, ¿no es cierto? Entonces ya no pensó en el prójimo, pensó en su padre mientras el padre vivía. Después ya lo hizo una idolatría, ya fue algo más egoísta. Y esa es la diferencia con la vaca roja. Cuando tenemos la vaca roja, con ellas, esto representa las mitzvot, que no tienen una explicación racional. Nos conectamos con Hashem, no por un tema personal. No me conecto con Hashem porque me va a ir bien. Seguro que nos va a ir bien. Pero nos conectamos con Hashem porque Hashem es la fuente de todo. Hashem es el que nos da todo y queremos estar con Él. Y conectándonos con Él vamos a hacer de este mundo una morada para Hashem. Aunque vivamos en Argentina con todas las situaciones que se presentan acá. El mismo Dios que está acá es el que está en Jerusalén, y está en Nueva York, y está en Londres, y está en París, y está en Ucrania, y está en Rusia, y está en todos lados del mundo. Y es el mismo que nos va a proteger. Y esa es la enseñanza de la Parshá de la semana. Tanto los preceptos que entendemos como los que no entendemos racionalmente, no tenemos que hacerlos porque nos conviene. Me voy a poner el tefilín porque me conviene, me va a ir bien si yo pongo el tefilín. Seguro que nos va a ir bien, pero el tefilín hay que colocárselo porque esta es la forma de conectarnos con Hashem, esto es lo que Hashem quiere de nosotros. Vamos a darse de acá porque Hashem quiere que demos de acá. Vamos a poner la mezuzá, cumplir Shabbat, Kasher, Tarata Mishpachá. Todo lo que vamos a hacer es porque Hashem quiere que lo hagamos. Bueno, vamos a contar un maíz que recibí hoy. Maíz, como le dije, Balshemste maíz. Y este maíz se lo cuenta. ¿Cómo? Tenés que editar un libro de maíces. No, estos están impresos. Yo los recibo, pero bueno. Hay libro de maíces. Bueno, escuchen este maíz, es algo impresionante. Yo nunca había escuchado un episodio como este que les voy a contar ahora. Resulta que este maíz se lo cuenta un rabino que se llama Eliezer Lein. Este rabino Eliezer Lein, cuando era jovencito, que yo tendría 16, 17 años, vivía en Israel. Y hasta hoy en día, la costumbre entre los alumnos de la yeshiva en Israel es que un año, qué sé yo, cuando tienen 18, 19 años, no sé, un año lo van a pasar a lo del Rebbe. Y más en aquella época que estaba el Rebbe físicamente, obviamente iban a pasar el año y vivir todo un año con el Rebbe. Este maíz se pasó unos días antes de Rosh Hashanah, un jueves a la noche. Ustedes saben que nosotros los Ashkenazim, acá somos, todos seguimos la línea Ashkenazí, digamos, para esto. Decimos la Slijot unos días antes de Rosh Hashanah. Nos levantamos a la mañana temprano y antes del amanecer empezamos a decir una plegaria especial. Esa plegaria se puede decir también después de la medianoche. Pero, por lo menos lo que yo siempre supe, en Shabbat siempre se hace al amanecer, incluso cuando ya está amanecido. Ese jueves a la noche, antes de Rosh Hashanah, dice este señor, del año 5728, 1968. ¿Se acuerdan de ese año? Algunos de los que estábamos acá habíamos hecho nuestro Bar Mitzvah. Fue el año de nuestro Bar Mitzvah. Entonces, estaban ahí, eran las 2:15 de la madrugada. Estaban estudiando ahí en la yeshiva. El jueves a la noche, muchos alumnos se quedan estudiando por ahí toda la noche o hasta altas horas de la noche. Entonces, a eso las 2:15 entra el rabino Jodakov, secretario personal del Rebbe, y dicen, bueno, a ver cuántos somos, porque el Rebbe quiere venir a decir Selijot ahora. ¿Cuántos eran? 8. Más el secretario y el Rebbe tenían justo minyan. Bueno, bárbaro, el Rebbe va a salir ahora enseguida. Pasaron unos minutos, el Rebbe sale
Cuando el Rebbe entra, le dice al rabino Jodakov, ¿podés buscar un décimo? Falta el décimo para el minyan, le dice. El rabino Jodakov cuenta, vuelve a contar, porque por ahí se equivocó, por ahí alguno se fue, qué sé yo, por ahí alguno se fue al baño, todo puede pasar, o se quedó dormido. El rabino Jodakov cuenta de vuelta, pero ve que son 10. El Rebbe le dice, hacerme favor, ¿puede buscar uno más? Bueno, no preguntó más, agarró un bajur, le dijo, anda, salí a la calle, busca alguno. Bueno, ustedes saben, el que estuvo ahí en 770 y más unos días antes de Rosh Hashanah va a encontrar gente 24 horas del día o de la noche. Enseguida encontró uno, empezó Ashrei y empezó las Elijot. A los muchachos que estaban ahí, obviamente les llamó la atención, primero el hecho, me imagino que el Rebbe salió a esa hora a decir Selijot, y fue todo este episodio, porque todos vieron que había minyan. Pero bueno, ustedes saben, cuando el Rebbe hace no se pregunta, se hace. Bueno, después vino Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Pasaron tantas cosas que se olvidaron. Pasaron prácticamente 3 meses. Los días de Hanukkah. Sí, 3 meses justo. Días de Hanukkah. Estaban ahí en la yeshiva y alguien está contando un maize. Y, o sea que con este maize se reveló el misterio que había pasado antes de Rosh Hashanah, esa noche de Selijot. Que todo el mundo estaba sorprendido, maravillado, enloquecido, maravillado por lo que era el maíz. Resulta que unos días antes había un muchacho, ese muchacho era un Baal Teshuvá, y estudiaba en una yeshiva de Balei Teshuvá ahí en New York, que se llama Adar Torah. El muchacho estudió tanto, era tan inteligente y tan, digamos, hizo tan buena carrera, que al poco tiempo pasó a estudiar la yeshiva central de Chabad. De Adar Torah pasó a Tomheit Mimim, a la yeshiva central, a la que estudié yo, y estudiamos muchos de los shluchim que estamos acá. Pasó el tiempo y le ofrecieron a una chica de una familia de Hasidim, ahí de Kronites, del barrio del Rebbe, a este muchacho como Shidach. Cuando le ofrecen el Shidach, le preguntan al Rebbe, y el Rebbe dice, hablen con el Rab Israel Jacobson. ¿Quién era el Rab Israel Jacobson? El Rab Israel Jacobson tenía un Hasid del Rebbe anterior, o del Rebbe Rashab, que era el que organizó vino de Rusia, de Polonia, y organizó toda la venida del Rebbe anterior, y después del Rebbe a New York. Era de los veteranos, yo lo alcancé a conocer, Baruch Hashem, de los veteranos Hasidim, y él era uno de los mentores en la yeshiva esta Adar Torah, de donde venía el muchacho. Bueno, los padres de la chica van a hablar con el rabino Jacobson. Entonces le dice, el Rebbe dijo esto, y el rabino dice, y yo al muchacho mucho no lo conozco, porque estuvo un tiempo acá en la yeshiva, y después pasó ya a la otra yeshiva, yo muy poco lo que conozco. Pero si el Rebbe dice que vengan a mí, voy a empezar a indagar. Lo llama al muchacho y le dice, mira, contame de vos, de dónde venís. O sea, empezó a indagar un poco más y no vio nada raro. La familia, Yehudim, todo, no vio nada raro. Entonces le dice, mira, podés llamar a tus padres, quiero hablar con tus padres. Los llama a los padres. Entonces, cuando él le pregunta, el rabino Jacobson le pregunta a los padres, entonces le piden al muchacho que salga, que ellos le quieren contar algo. Entonces los padres le reconocen de que el chico es un chico adoptado, que no es judío.
Impresionante. Entonces el rabino Jacobson lo llaman, y el chico no sabe nada. Nunca le contaron. Vieron que en aquella época no se contaba. Hoy también hay muchos que no cuentan, pero no es lo correcto. El rabino Jacobson lo llamó al muchacho y le contó la historia. El muchacho enloqueció, tiró el sombrero, se puso a gritar y se escapó y nunca más volvió. ¿Quién era este muchacho? Era uno de los 8 muchachos que estaban estudiando esa noche en 770 cuando el Rebbe salió a hacer la Selijot. Increíble, ¿no? Maíz impresionante. Impresionante. Uno dice, bueno, uno lee estos maíces y es de la época del Baal Shem Tov. Y acá están los testimonios, ¿no? Este muchacho. Entonces, cuando escuchó que contaban el maíz, ahí se acordó que este muchacho estaba esa noche ahí, y ahí él, y ahí se cerró todo el círculo.